¿Alguna vez has pensado cómo alguien elegido por Dios puede convertirse en uno de los peores líderes de la historia? Imagina un reino donde el poder corrompe tan profundamente que incluso aquellos elegidos por el Todopoderoso se vuelven en su contra. En este vídeo, exploraremos las impactantes historias de los 4 peores reyes que gobernaron Israel y Judá. Estos monarcas desafiaron no solo la voluntad divina, sino que también llevaron a sus reinos al borde de la destrucción. Antes de adentrarnos en las sombrías historias de estos 4 reyes, es crucial entender el contexto en el que gobernaron. Inicialmente unificados bajo los reinados de David y Salomón, el reino de Israel era poderoso y próspero. Dios había hecho un pacto con su pueblo, prometiendo bendiciones y protección a cambio de fidelidad y obediencia. Los reyes no eran solo líderes políticos, sino representantes de Dios en la tierra. Tenían la sagrada responsabilidad de guiar al pueblo en los caminos del Señor, mantener la justicia y preservar la pureza del culto a Yahvé. Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 a 20, establece claramente las expectativas para los reyes de Israel. Cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí una copia de esta ley en un libro, que está bajo la custodia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a observar cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y los cumpla. Y lo leerá diariamente a lo largo de su vida para internalizar el temor al Señor, su Dios, y para observar fielmente todas las palabras de esta ley y sus decretos. Esto asegura que no se considere superior a sus hermanos israelitas ni se desvíe a la derecha o a la izquierda de la ley. Así, él y sus descendientes gobernarán por mucho tiempo sobre el reino de Israel. Este pasaje subraya la importancia de la humildad, del estudio continuo de la ley de Dios y de la obediencia a sus instrucciones. Sin embargo, como veremos, el poder tiene una manera sutil de corromper incluso a los corazones más nobles. El primero en nuestra lista de infamia es Jeroboam, y el hombre que dividió el reino y llevó a Israel al pecado. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la manipulación religiosa. Jeroboam comenzó como un siervo diligente del rey Salomón, siendo reconocido por su eficiencia. Salomón lo ascendió a jefe de los trabajadores de la tribu de José, Reyes 11 y 28, demostrando su potencial de liderazgo. Sin embargo, la ambición de Jeroboam lo llevó por un camino peligroso. El profeta Ahías profetizó que Dios dividiría el reino después de la muerte de Salomón, dando 10 tribus a Jeroboam. En el libro de Reyes, capítulos 11, 29-39, encontramos una promesa y una advertencia significativas para Jeroboam. Dios le prometió que, si seguía los caminos del Señor como David había hecho, establecería una dinastía duradera. Sin embargo, Jeroboam optó por confiar en su propia sabiduría en lugar de depender de Dios. Tras la división del reino después de la muerte de Salomón, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino del norte, Israel. Fue en este momento que sus decisiones sellaron su destino como uno de los peores reyes. Temeroso de que su pueblo volviera su lealtad hacia Jerusalén y la casa de David, Jeroboam tomó una medida drástica e imprudente. Estableció un sistema religioso rival al culto en el templo de Jerusalén, como se registra en Reyes 12, 28-29. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, diciendo al pueblo: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Esta acción no solo violó directamente el segundo mandamiento, que prohíbe la creación de ídolos, sino que también representó un rechazo deliberado del pacto de Dios con Israel. Al recrear el pecado del becerro de oro del desierto, Jeroboam no solo llevó al pueblo de vuelta a un pecado antiguo, sino que también institucionalizó la idolatría como política de Estado. Las consecuencias de sus acciones fueron profundas y duraderas.
Al establecer centros de adoración alternativos en Betel y Dan, desvió al pueblo del verdadero culto a Dios y estableció una tradición de apostasía que resonaría durante siglos. La Biblia a menudo se refiere a los pecados posteriores de Israel como los pecados de Jeroboam, destacando el impacto continuo de sus decisiones. El profeta Ahías profetizó que Dios entregaría a Israel debido a los pecados de Jeroboam, señalando el trágico destino que aguardaba al reino del norte. La apostasía institucionalizada por Jeroboam abrió el camino a prácticas aún más corruptas, incluida la adoración de Baal y otros dioses paganos. El reinado de Jeroboam es un claro ejemplo de cómo las decisiones de los líderes pueden tener impactos de largo alcance mucho más allá de su propio tiempo. En lugar de guiar al pueblo en los caminos de Dios, Jeroboam los alejó activamente del Señor. Su legado sirve como un poderoso recordatorio de cómo un mal gobierno puede perjudicar no solo el presente, sino también el futuro de una nación. Las consecuencias negativas de sus elecciones no se limitaron al ámbito religioso. Al establecer un sistema religioso alternativo, Jeroboam no solo separó al pueblo de Israel del centro de adoración en Jerusalén, sino que también fragmentó los lazos culturales y espirituales que unían a las tribus. Esta división no solo solidificó la separación entre los reinos del norte y del sur, sino que también comprometió la identidad nacional de Israel como el pueblo elegido por Dios. Además, al crear un sacerdocio que no se basaba en la línea levítica, Jeroboam socavó la estructura social y religiosa que había sostenido a Israel durante generaciones. Nombrar sacerdotes fuera del orden establecido por Dios no solo violó principios sagrados, sino que también abrió paso a la corrupción y al abuso del poder religioso. El reinado de Jeroboam también se caracteriza por un evento significativo de resistencia divina. Un profeta de Judá vino a profetizar contra el altar que Jeroboam había erigido en Betel. Cuando Jeroboam intentó arrestar al profeta, su mano quedó paralizada y el altar se partió, cumpliendo así la profecía del hombre de Dios. Este milagro debería haber sido un claro indicio del desagrado de Dios con las acciones de Jeroboam. Sin embargo, incluso después de que su mano fuera restaurada milagrosamente, Jeroboam persistió en su camino maligno, continuando a nombrar sacerdotes para los altares que había establecido. Así pues, el reinado de Jeroboam no solo falló en cumplir con su responsabilidad espiritual y moral como líder, sino que también dejó un legado de división, corrupción y desobediencia que afectó a Israel durante generaciones. La idolatría entre el pueblo común llevaba a la consagración de cualquier persona que buscara el sacerdocio de los altares idolátricos. Este fue el pecado que condujo a la ruina de la dinastía de Jeroboam y a su extinción. La historia de Jeroboam sirve como un recordatorio poderoso sobre los peligros de utilizar la fe para obtener ganancias políticas y las consecuencias devastadoras de apartarse de los caminos de Dios. También muestra cómo líderes con potencial y oportunidades pueden caer en desgracia al priorizar sus propios intereses en lugar de la obediencia a Dios. Jeroboam estableció un patrón de apostasía que afectaría a generaciones en el reino del norte, culminando en su destrucción y en el exilio del pueblo. La Biblia menciona frecuentemente a aquellos que anduvieron en los caminos de Jeroboam, señalando a líderes posteriores que siguieron prácticas pecaminosas similares, ilustrando cómo el impacto negativo de un líder puede extenderse mucho más allá de su tiempo. Esta historia triste subraya la importancia de líderes que temen a Dios y colocan su voluntad por encima de sus propias ambiciones. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un gran rey, pero optó por ser recordado como aquel que hizo pecar a Israel. Otro ejemplo de líder infame es Acab, quien reinó aproximadamente 50 años después de Jeroboam. Su reinado es conocido por la maldad y la influencia corrupta de su esposa Jezabel. La Biblia describe a Acab como uno de los peores reyes de Israel, cuyo gobierno marcó uno de los puntos más bajos espirituales de la nación. En 1 Reyes 16, 30-31, se dice que Acab hijo de Omrí hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él.
No solo siguió los pecados de Jeroboam, sino que también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, promoviendo activamente la adoración a Baal. Bajo la influencia de Jezabel, Acab no solo toleró, sino que fomentó la adoración a Baal, construyendo un templo para este dios pagano en Samaria. Esto marcó un rechazo total al Dios de Israel y a sus mandamientos, llevando al reino aún más profundamente en la idolatría y la depravación moral. El reinado de Acab se caracterizó por conflictos dramáticos con el profeta Elías, quien permaneció como una voz solitaria en medio de la apostasía generalizada. Uno de los episodios más conocidos es el enfrentamiento en el Monte Carmelo, descrito en 1 Reyes 18. En este evento, Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba pública de quién era el verdadero Dios. Después de horas de rituales frenéticos de los profetas de Baal sin respuesta, Elías invocó a Dios, quien respondió con fuego del cielo consumiendo el sacrificio preparado en el altar de Elías. Este milagro espectacular llevó al pueblo a reconocer que el Señor es Dios, el Señor es Dios. A pesar de este evento destacado, Acab permaneció obstinado en su negativa a arrepentirse y regresar a Dios, revelando la profundidad de su corrupción espiritual y la influencia maligna de Jezabel sobre él. Además de la apostasía religiosa, Acab es recordado por su injusticia y codicia, ejemplificada en el infame episodio de la viña de Nabot, descrito en 1 Reyes 21. Esta historia revela la corrupción moral que dominaba el corazón de Acab y su disposición a usar el poder para satisfacer sus propios deseos, ignorando completamente los principios de justicia y rectitud. Por lo tanto, tanto Jeroboam como Acab sirven como ejemplos vívidos de las consecuencias devastadoras de los líderes que se apartan de los caminos de Dios y buscan sus propios intereses. Sus historias nos recuerdan la importancia de líderes que ponen la voluntad de Dios por encima de todo y cuyas vidas son un testimonio vivo de fe y obediencia. El rey Acab deseaba la viña de Nabote, que estaba junto a su palacio, y ofreció comprarla o intercambiarla por otra propiedad. Cuando Nabote se negó, citando la ley de Dios que prohibía la venta permanente de la herencia familiar, Acab se sintió deprimido e irritado. Viendo esto, Jezabel tomó el control de la situación, urdiendo un plan para acusar falsamente a Nabote de blasfemia y traición, lo que resultó en su ejecución por lapidación. Con Nabote muerto, Acab pudo tomar posesión de la viña deseada. Este acto de tiranía y asesinato reveló la completa falta de respeto de Acab por la ley de Dios y los derechos de sus súbditos. No solo falló en proteger a los inocentes, sino que participó activamente en su opresión para satisfacer sus propios deseos egoístas. Este incidente ilustra cómo la corrupción espiritual de Acab se manifestó en un gobierno injusto y cruel, donde el poder no se utilizaba para servir al pueblo, sino para explotarlo. La respuesta de Dios a la maldad de Acab fue rápida y severa. El profeta Elías confrontó al rey en la nueva viña adquirida ilegalmente, pronunciando palabras de condena en 1 Reyes 21. 20-24. Así dice el Señor: te has vendido para hacer lo malo ante mis ojos. Traeré desgracia sobre ti, destruiré a tus descendientes y eliminaré a todos los varones de tu familia, porque has provocado mi ira y has hecho pecar a Israel. Esta profecía no solo predijo un final violento para Acab y Jezabel, sino que también decretó el fin de su dinastía. La severidad de esta sentencia refleja la gravedad de los pecados de Acab ante los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría e injusticia no solo corrompieron su propia alma, sino que también representaron una amenaza para todo el reino, llevándolo a la ruina espiritual y moral. Curiosamente, la historia de Acab tuvo un giro inesperado después de escuchar la condena de Elías. El relato de Acab en 1 Reyes ofrece una poderosa lección sobre arrepentimiento, justicia divina y las consecuencias de nuestras acciones. A pesar de su breve momento de humildad ante la reprensión de Elías, el arrepentimiento de Acab resultó superficial, ya que pronto volvió a sus caminos pecaminosos.
Su trágica muerte durante la batalla contra los sirios, como profetizado por Elías, y el cumplimiento subsiguiente del juicio divino destacan la seriedad con la que Dios trata la rebeldía y la idolatría. El reinado de Acab dejó un legado de apostasía e injusticia que afectó profundamente a Israel, e incluso más allá de su vida, influenciando a su hija Atalía, quien perpetuó la idolatría y la desgracia en Judá. Esta historia nos advierte sobre los peligros de las influencias corruptas, la necesidad de permanecer fieles a Dios frente a la adversidad y las consecuencias devastadoras que puede tener el liderazgo impío sobre una nación. Por lo tanto, el ejemplo de Acab nos recuerda la importancia de buscar sinceramente la rectitud y reconocer que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y nuestras decisiones tienen un impacto real y duradero en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. El reinado de Manasés representa una dramática reversión de las reformas piadosas de su padre Ezequías. Mientras Ezequías se esforzó por purificar el culto en Judá y restaurar la adoración al verdadero Dios, Manasés no solo reintrodujo prácticas paganas, sino que las llevó a nuevos extremos. No se conformó con adorar falsos dioses fuera del templo. Profanó el propio templo del Señor construyendo altares para deidades paganas dentro de sus recintos sagrados. Esta acción no fue solo apostasía, sino una afrenta deliberada a Dios. La construcción de altares para los ejércitos celestiales en los patios del templo indica un sincretismo religioso, intentando mezclar la adoración a Yahvé con cultos astrales babilónicos y cananeos. Esta práctica no solo violaba el primer mandamiento, sino que también diluía y corrompía la verdadera fe en Yahvé, confundiendo y desviando al pueblo de Dios. La profanación del templo fue especialmente ofensiva, pues éste simbolizaba la presencia de Dios y era el centro de la vida religiosa y nacional de Judá. Además, Manasés reintrodujo la horrenda práctica del sacrificio infantil, que Dios había prohibido y condenado explícitamente. El texto bíblico relata que sacrificó a su propio hijo, un acto de crueldad que muestra hasta qué punto se había apartado de los caminos de Dios. Este acto, asociado con el culto al dios Moloc, era una abominación para Dios y una de las razones por las cuales ordenó la expulsión de los cananeos de la tierra prometida. La disposición de Manasés de sacrificar a su propio hijo revela la profundidad de su depravación y el poder seductor de la idolatría, que puede llevar a las personas a cometer actos inimaginables en nombre de falsos dioses. Además, durante su reinado, prácticas como la brujería, la adivinación y la necromancia se volvieron comunes. Estas prácticas no solo eran violaciones religiosas, sino un rechazo fundamental a la soberanía de Dios, buscando poder y conocimiento a través de fuentes prohibidas y demoníacas. Deuteronomio 18. 10-12 prohíbe explícitamente tales prácticas, afirmando que Dios las aborrece. La adopción de estas prácticas por parte de Manasés no fue simple curiosidad o superstición inofensiva. Fue un rechazo directo a la autoridad de Dios, buscando poder y conocimiento más allá de los límites que él estableció. El reinado de Manasés sirve como una advertencia sombría sobre los peligros de la apostasía y la idolatría, mostrando cómo un liderazgo corrupto puede corromper profundamente una nación y desviar a su pueblo de la verdadera fe y obediencia a Dios. El reinado de Manasés marcó una dramática reversión de las reformas piadosas de su padre Ezequías. Mientras Ezequías trabajó arduamente para purificar el culto en Judá y restaurar la adoración al Dios verdadero, Manasés no solo reintrodujo prácticas paganas, sino que las llevó a nuevos extremos. No se limitó a adorar falsos dioses fuera del templo. Profanó el templo del Señor construyendo altares para deidades paganas dentro de sus recintos sagrados. Esta acción no fue solo apostasía, sino una desafiante provocación a Dios. La construcción de altares para los ejércitos celestiales en los patios del templo refleja un sincretismo religioso, intentando mezclar la adoración a Yahvé con cultos astrales babilónicos y cananeos. Este acto no solo violaba el primer mandamiento, sino que también diluía y corrompía la fe genuina en Yahvé, confundiendo y desviando al pueblo de Dios.
La profanación del templo fue particularmente ofensiva, pues éste simbolizaba la presencia divina y era el epicentro de la vida religiosa y nacional de Judá. Además, Manasés reintrodujo la horrenda práctica del sacrificio infantil, explícitamente condenada por Dios. El texto bíblico registra que sacrificó a su propio hijo, un acto de barbarie que demostró su grave desviación de los caminos divinos. Este acto, vinculado al culto a Moloc, fue considerado abominable ante Dios y una de las razones por las cuales los cananeos fueron expulsados de la tierra prometida. La disposición de Manasés de sacrificar a su hijo revela la profundidad de su depravación y el poder seductor de la idolatría, que puede llevar a cometer actos inimaginables en nombre de falsos dioses. Durante su reinado, prácticas como la brujería, la adivinación y la necromancia se generalizaron, representando un rechazo radical a la soberanía de Dios y una búsqueda de poder y conocimiento en fuentes prohibidas y demoníacas. Deuteronomio 18:10-12 prohíbe explícitamente tales prácticas, afirmando que son aborrecidas por Dios. La adopción de estas prácticas por parte de Manasés no fue simplemente curiosidad o superstición, sino un rechazo directo a la autoridad divina, buscando poder y conocimiento fuera de los límites establecidos por él. El reinado de Manasés sirve como una advertencia severa sobre los peligros de la apostasía y la idolatría, mostrando cómo un liderazgo corrupto puede corromper profundamente una nación y desviar a su pueblo de la verdadera fe y obediencia a Dios. La severidad de su sentencia refleja la gravedad de sus pecados a los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría y prácticas abominables no solo corrompieron su propia alma, sino que amenazaron con llevar al reino entero a la ruina espiritual y moral. La comparación con los amorreos, un pueblo conocido por su maldad en Canaán, subraya la gravedad de su desviación. Al superar la maldad de los amorreos, Manasés negó el propósito de Dios para la tierra de Israel, transformando Judá de un faro de luz y verdad en un abismo de oscuridad y depravación. La condenación profética de sus acciones selló el destino de Judá. Su exilio posterior y la devastación de Jerusalén fueron predichos como consecuencias de sus pecados. Sin embargo, la historia de Manasés tiene un giro inesperado registrado en las crónicas. En su cautiverio en Babilonia, Manasés buscó al Señor con humildad y el Señor escuchó su oración, restaurándolo a Jerusalén y a su reino. Este acto de arrepentimiento genuino muestra que incluso el más perverso de los reyes tenía la oportunidad de volver a Dios. A pesar de sus esfuerzos por reformar y eliminar ídolos y altares paganos, el daño causado por Manasés fue tan extenso que sus reformas no lograron revertir completamente el curso de Judá. El pueblo continuó ofreciendo sacrificios fuera del templo, mostrando que la influencia de Manasés había dejado una marca indeleble en la nación. Las historias de los reyes Jeroboao, Acab, Manasés y Acaz ofrecen profundas lecciones sobre liderazgo y fe, mostrando cómo las decisiones personales pueden moldear el destino de una nación. Jeroboao, con su ambición política, estableció un sistema religioso alternativo que alejó al pueblo de Dios, proyectando una sombra oscura sobre las generaciones futuras. Acab sucumbió a la influencia corruptora de Jezabel y Baal, llevando a Israel a la idolatría e injusticia. Manasés, un ejemplo extremo de depravación, demostró que incluso el más perverso puede ser alcanzado por la gracia divina, aunque sus acciones dejaron un legado de apostasía que perduró. Acaz, con su falta de fe, comprometió no solo la espiritualidad de Judá, sino también su independencia política, confiando en alianzas humanas en lugar de Dios. Estos relatos antiguos resuenan con verdades universales sobre liderazgo y fe. Nos alertan sobre los peligros de comprometer nuestra integridad espiritual y desviarnos del camino de Dios por miedo o ambición. Nos enseñan que el verdadero poder proviene de la obediencia a Dios, no de fuerzas militares o alianzas políticas. Las decisiones de los líderes tienen impactos duraderos que pueden moldear el futuro de las generaciones. Sobre todo, estas historias nos instan a permanecer fieles a Dios,
buscando su orientación y confiando en su protección en todas las circunstancias de la vida. Que podamos aprender de los errores de estos reyes y esforzarnos por liderar con integridad, dejando un legado de fe y justicia para aquellos que nos sigan.